Las investigaciones científicas de los últimos años han demostrado lo que la sabiduría de Salomón señaló de manera muy sencilla hace ya 3000 años. Imagínense, hoy la ciencia está descubriendo la realidad de lo que Salomón dijo hace 3000 años, porque se ha comprobado que hay un impacto tangible en nuestra salud y asuntos de vida cuando utilizamos palabras que están cargadas con una emocionalidad positiva, con unas frases y palabras positivas. Por ejemplo, beneficia la producción de endorfinas. Las endorfinas son hormonas que producen un sentido de bienestar en nuestro organismo. Y también beneficia la química general del cuerpo, porque beneficia con ello muchas de sus funciones corporales. Por ejemplo, estabiliza el ritmo cardíaco, reduce la tensión arterial, facilita la circulación de la sangre en el cerebro, lo que evita diferentes derrames cerebrales, y al llegar a todas las estructuras corporales fortalece las células, pues les lleva suficiente oxígeno y más nutrientes. Esto entre muchos otros beneficios. Pero no solo eso, produce también bienestar, paz y felicidad. El libro de los Salmos, escrito por el rey David, padre de Salomón, tiene cientos de afirmaciones positivas en las que, aunque no utiliza específicamente el yo soy, en ellas hace referencia al nombre de Dios, porque él sabía perfectamente el poder que esto tenía. Por ejemplo, voy a citar algunos pasajes que David menciona. Uno muy conocido: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Todos estos pasajes son conforme a la Nueva Versión Internacional. El Señor me arma de valor y endereza mi camino. Tú eres mi Dios y mi salvación. En ti pongo mi esperanza todo el día. El Señor es mi luz y mi salvación. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y así sigue diciendo: espero confiado en el Señor. Él es mi socorro y mi escudo. Dios es mi amparo y fortaleza, ayuda segura en momentos de angustia. Este Dios es mi Dios eterno. Él me guiará para siempre. Dios es mi socorro. Él es quien me sostiene. ¿Lo pueden ver? Una y otra vez Él lo está repitiendo. Tú, Señor, eres mi esperanza. Y otras decenas o cientos de expresiones positivas que seguramente David repetía una y otra vez, dependiendo de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que él buscaba en cada una de estas frases era encontrar fortaleza, seguridad y confianza en Dios. Salomón, lo que había aprendido de su padre y por la sabiduría que había recibido de Dios, por este motivo, él constantemente en su libro de los Proverbios pone énfasis en tener cuidado en el uso del lenguaje, porque sabía que literalmente nos comemos nuestras palabras. Y de la misma forma como cuando nos sentamos y comemos el alimento físico, este impacta en nuestro cuerpo. Las palabras, de la misma forma, las palabras que expresamos impactan nuestro organismo, nuestro espíritu y nuestros estados emocionales. Por eso es importante esto que estamos hablando. Y por eso, en una de sus enseñanzas, Salomón dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Fíjense, desglosemos esto. La prudencia es una característica de la sabiduría, una cualidad que lleva a hablar y actuar reflexivamente para evitar posibles daños en nosotros y en otros. Prudente, que viene de la raíz hebrea bin, para que lo podamos entender, significa distinguir. ¿Qué es distinguir? Es conocer la diferencia que hay entre una cosa y otra, entender, darse cuenta, inteligencia, prestar atención. Fíjense, qué interesante estos significados. Entonces, desde el significado del lenguaje original, lo que Salomón enseñó fue: en los labios del que conoce la diferencia
entre hablar bien y hablar mal, porque entiende y se da cuenta del poder e impacto que el lenguaje tiene, hace uso de su inteligencia y presta atención a sus palabras por la sabiduría que hay en él. Profundo esto, ¿verdad? Salomón, en otra de sus enseñanzas, también escribió, y esto, cuando yo lo voy descubriendo, desde donde yo lo entiendo, se me hace magnífico. Él dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Muchas veces nosotros nos detenemos en estos, o leemos estos pasajes, y la verdad, pues los leemos y los pasamos de largo, porque no tenemos un entendimiento claro de lo que esto significa. Pero cada proverbio de Salomón, si vamos a la profundidad, encontramos y descubrimos verdades maravillosas y profundas que no imaginamos. Y lo voy a mostrar en esto que él acaba de decir. La palabra mal en esta enseñanza, que en su lenguaje original se deriva de la raíz primaria rasha, significa actuar o declarar de forma equivocada. Repito, actuar o declarar de forma equivocada. Y declara mal de forma equivocada quien expresa frases con un lenguaje negativo utilizando el nombre de Dios en vano, acarreando para sí mismo, como dice Salomón, desgracia. Palabra que en su lenguaje original también viene de ra, que como lo mostré en un podcast anterior, esta palabra, este vocablo hebreo, significa adversidad, aflicción, calamidad, desastre, infortunio, malestar, quebrantamiento y otros significados más. Interesante, ¿no es cierto? En cuanto al mensajero fiel, la palabra fiel, cuya raíz primaria es amán, significa, escúchenlo bien, significa, vean la metáfora, crear como padre o enfermero. ¿Cuál es la labor de un padre o de un enfermero? Procurar el bienestar y la salud de quien está a su cuidado, ¿cierto? Entonces, de nuevo, metafóricamente, utilizando estos ejemplos, Salomón enseñó que cuando hablamos positivamente, estamos alimentando esta red de comunicación, actuando como padre y enfermero de nuestro organismo, trayendo con ello salud.